A los 10 años, el ambiente familiar lo pone en contacto con la Guerra Civil Española, despertando su curiosidad por el acontecimiento y su solidaridad infantil con la República. Yo en ese momento estaba en comunicación con los republicanos españoles. Allí en Altagracia fundé algunos comités de ayuda, y ahí es que Ernesto empieza a conocer el fondo de la guerrilla y de la guerra, ¿no? En el cuarto de Ernestito tenía todos los mapas españoles con banderillas de la guerra española. En marzo de 1947, la familia se instala en Buenos Aires. Ernestito ya es Ernesto. Va a cumplir 19 años y matricula en la universidad en la carrera de medicina. A finales de 1951, interrumpe sus estudios y acepta la invitación de su amigo Alberto Granado para realizar un viaje en motocicleta por el continente latinoamericano. Ambos comparten afinidades en diversos temas y preocupaciones. Los une también una inmensa curiosidad por la vida. Ernesto se suma al viaje en un momento en que busca una motivación esencial para su vida. No ha encontrado todavía su destino. Él iba en la motocicleta o a pie, en lo que fuera, nunca dejó de llevar su cuadernillo donde anotaba todo lo que hacía. A la luz de una vela con que alumbrábamos el mate, las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica. En un idioma sencillo y expresivo, contaba de sus 3 meses de cárcel, de su mujer hambrienta, de los compañeros comunistas que la policía había fondeado en alta mar, lo habían desaparecido misteriosamente. El matrimonio, aterido en la noche del desierto, acurrucado uno contra el otro, era la representación del proletariado de cualquier lado del mundo. Nos apiadamos de ellos, ya que no tenían ni una mísera manta con que taparse, y les prestamos las nuestras. Fue esa una de las noches en que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con los hombres. Las condiciones de vida y trabajo de los mineros chilenos impresionan profundamente a Ernesto. En sus notas de viaje escribe: veremos si algún día algún minero tome un pico con placer y vaya a envenenar sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo, es así. Eso dicen. Yo no sé. La moto no resiste las inclemencias de sus conductores y debe ser abandonada en territorio chileno. El recorrido por Perú, en particular por el leprosorio de San Pablo, a orillas del Amazonas, es una etapa crucial del viaje. El doctor Hugo Peche, leprólogo, profesor universitario y militante comunista peruano, les apoya con una cálida colaboración profesional y humana. Cuando por primera vez lo conocimos, cuando él llegó acá al hospital de Guía, la impresión que nos ocasionó, bueno, que era una persona vagabunda, ¿ya? Un trotamundo. Estuvieron con nosotros un promedio de unos 2, 3 meses y trabajaron con nosotros ese espacio. Tenía un hambre, pero qué gusto daba verlos comer. Parecía un hambre atrasado, se traían los pobres de tanto viajar, ¿no? Que viajaban en el carro de las vacas, junto con las vacas, contaba él. Vestía pues ahora tipo hippie, ¿no? Que ese tiempo no se conocía el hippismo, porque todo cochinito, ¿no? Mal vestido que habían venido.
no tenía pues que ponerse, no tenía no ropa ni nada, entonces había un terno de mi marido, entonces se lo regalé y después se lo puso. Creo que un factor aglutinante y además decisivo en esa vocación científica de todos los trabajadores de la lepra era la presencia y el ejemplo del doctor Hugo Peche, que yo considero una persona que tanto a mí como al Che, como al futuro Che, nos marcó para siempre en lo que debía ser un intelectual, un científico y un trabajador de la salud. Cuando ellos ya salían de San Pablo hacia Leticia, el doctor Bressani ordenó que se le hiciera una pequeña balsa de palos flotantes y yo agarré una plancha de Eternit y una brocha con pintura, le puse mambo a un lado y al otro lado tango. Entonces eso flotaba y de acuerdo al viento, ¿no? Salía un momento tango, mambo. La despedida que estos enfermos nos hicieron al Che y a mí en San Pablo pasó de todo lo imaginable. Para mí es uno de los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida y tengo muchos recuerdos hermosos. En ese tránsito, el viaje nuestro y sobre todo esa estancia en Perú, donde encontró tantas diferencias sociales, creo que eso le ayudó a él también a tener una visión más certera de cuál era su futuro. 8 años después, Ernesto le hará llegar su recuerdo al doctor Peche. En agosto de 1952, Granado queda trabajando en Venezuela y Ernesto regresa a Buenos Aires a terminar sus estudios de medicina. Los meses por Latinoamérica se reflejan al concluir sus notas de viaje. El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. En marzo de 1953 se gradúa de médico con una tesis sobre alergia. La familia está feliz. Es llamado al servicio militar obligatorio, pero lo declaran no apto. Entonces comunica a sus padres una decisión irreversible. Se va a Venezuela a reunirse con Granado. En julio parte para su segundo viaje. Se detendrá en diversos países posponiendo su llegada a Venezuela. No llega a Caracas porque las noticias de la situación política que existe en Guatemala le hacen girar su destino hacia allá. Guatemala vive sin saberlo los últimos meses de vida del gobierno democrático de Jacobo Arbenz y de su proyecto de reformas, imprescindibles para el país, pero inadmisibles para la oligarquía local, la United Fruit Company y el Departamento de Estado norteamericano. Le llegan preocupaciones y sugerencias familiares para que acabe de organizar su vida como médico. Ernesto responde: En Guatemala podría hacerme muy rico, pero con el rastrero procedimiento de revalidar el título, poner una clínica y dedicarme a la alergia. Aquí está lleno de colegas del fuelle. Hacer eso sería la más horrible traición a los dos yos que se me pelean dentro, el socialudo y el viajero. Ernesto conoce a Hilda Gadea, exiliada peruana. Establecen una amistad que devendrá relación íntima. En carta a sus padres, ante el avance de la crisis guatemalteca, les escribe: Los últimos acontecimientos pertenecen a la historia, cualidad que creo que por primera vez se da en mis notas. Hace días, aviones procedentes de Honduras cruzaron la frontera con Guatemala y pasaron sobre la ciudad en plena luz del día, ametrallando gente y objetivos militares. Yo me inscribí en las brigadas de sanidad para colaborar con la parte médica y en brigadas juveniles que patrullan las calles de noche. Hace amistad con Nico López, exiliado cubano estrechamente vinculado a Fidel Castro. Finalmente, se produce el trágico desenlace que Ernesto resume así.
En la noche del domingo 28 de junio, el presidente Arbenz hizo la insólita declaración de su renuncia. Denunció públicamente a la frontera y a Estados Unidos como los causantes directos de todos los bombardeos y ametrallamientos sobre la población civil. El presidente dijo que hacía esto llevado por su deseo de impedir que los norteamericanos llegaran a estas tierras como amos. Me dormí con un sentimiento de frustración frente a los hechos. El nuevo gobierno, encabezado por el coronel Castillo de Armas, desata una represión feroz. Ernesto se asila en la embajada argentina, pero rechaza regresar a su país en el avión que envía el gobierno del general Perón para repatriar a los exiliados. Partirá hacia México. En carta que envía a su madre, a poco de llegar a la capital mexicana, deja ver su estado de ánimo de aquellos días. En cuanto a la amargura que ves en mis últimas cartas, es probable que sea cierto. Pero yo no lo noto sino en cierto escepticismo frente a cosas en las que antes veía algo bueno. Mi más completa decepción es frente a algunas situaciones ni fu ni fa de las cuales creía que se podía sacar algo. Ahora me convencí terminantemente de que los términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición. Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa, pero ni siquiera sé si seré un actor o un espectador interesado en la acción. Hilda Gadea llega a México y reanudan sus relaciones. Se reencuentra con Ñico López y a través de él conoce a Raúl Castro. Este acaba de llegar de Cuba después de salir de la cárcel amnistiado junto con todos los participantes en el asalto al cuartel Moncada. Poco después, Fidel Castro arribará a la capital mexicana. Viene a organizar la lucha insurreccional contra la dictadura que gobierna su país. Ernesto ya sabe de la situación cubana como para tener deseos de conocer al dirigente revolucionario más importante de su joven generación. Frente al Galveston, en ese edificio que tú me recuerdas ahora que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. No, en ese edificio debajo o cerquita de él hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. La conversación en la que Fidel Castro y Ernesto Guevara inician su amistad queda reseñada en el diario de este. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos mutuamente. En agosto de 1955 contrae matrimonio con Hilda. En febrero de 1956 les nace Hildita. Para esa fecha ha comenzado su preparación física como futuro guerrillero. Será el teniente médico de la expedición. La férrea voluntad, ayudada por la altura y el clima seco de Ciudad México, harán posible que su asma no lo invalide en los meses de entrenamiento. Alberto Bayo es oficial del Ejército Republicano Español y principal instructor de los expedicionarios, lo califica en un reporte como el mejor de todos. Ernesto, el médico, Guevara, el argentino, esas identidades se irán disolviendo en su convivencia con los cubanos. Se le identificará entonces con una interjección breve y afectuosa, el Che. El Che ha dejado carta a su madre que se enviará después de la salida. Para evitar patetismos premortem, esta carta saldrá cuando las papas quemen de verdad. Y entonces sabrás que tu hijo, en un soleado país americano, se puteará a sí mismo por no haber estudiado algo de cirugía para ayudar a un herido. Y la lucha será de espaldas a la pared, como en los himnos, hasta vencer o morir. Te besa de nuevo, con todo el cariño de una despedida que se resiste a ser total. Tu hijo, el Che. El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma parte hacia Cuba con 82 hombres que comanda Fidel Castro.
Al amanecer del 2 de diciembre, los expedicionarios pasan del Granma al Pantano y el Mangle de la costa sur del oriente cubano. El Che desembarca sufriendo un ataque de asma. La presencia del yate es informada a los mandos militares de la región. La movilización de tropas hacia el lugar es rápida y eficiente. A los 3 días de agotadora marcha, los expedicionarios son sorprendidos y dispersados después de sufrir varias bajas. El desorden de la retirada es de tal magnitud que todo parece que va a terminar en el comienzo. El ejército los persigue durante días. Muchos de los que se entregan o capturan son asesinados. Después de 3 semanas de total incertidumbre, Fidel Castro reagrupa a una pequeña tropa con 7 fusiles y 12 hombres. El Che Guevara es uno de ellos. El primer semestre de 1957 es de formación y desarrollo de una columna guerrillera en la Sierra Maestra. La tropa se refuerza con la incorporación de campesinos y combatientes urbanos. El Che está preparado psicológicamente para adaptarse a las más duras exigencias de la vida guerrillera, pero el asma se le presenta implacable. A pesar de esta, es el médico de la columna y de los campesinos de la zona y se destaca como combatiente. En julio, Fidel decide crear una segunda columna guerrillera y nombra al Che comandante de la misma. La dosis de vanidad que todos tenemos dentro hizo que me sintiera el hombre más orgulloso de la tierra ese día. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Los meses que siguen le permiten desplegar su capacidad organizativa, su valor e inteligencia como jefe guerrillero y una especial sensibilidad humana y política para las relaciones con el campesinado. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. En agosto de 1958, el ejército rebelde derrota la ofensiva del ejército batistiano en las montañas orientales. Fidel decide lanzar inmediatamente una contraofensiva enviando 2 columnas de sus combatientes hasta las montañas del centro de la isla. Una es comandada por Camilo Cienfuegos, la otra por Ernesto Guevara. Avanzan por territorio llano, se internan en zonas bajas para evitar emboscadas o ser localizados por la aviación. Padecen hambre, sed, llagas y agotamiento hasta el límite de lo soportable. La columna recorre más de 600 kilómetros en 46 días. Efectivamente, Camilo, aquí te copiamos 100%. A mediados de octubre ya están en el centro de la isla. Inmediatamente coordinan y unifican acciones con las organizaciones revolucionarias que actúan en la región. La autoridad política y militar del Che y Camilo es indiscutible. El prestigio nacional se torna leyenda. El Che encabeza en el centro del país la ofensiva final contra la dictadura. Comanda a las tropas rebeldes que atacan Santa Clara, capital provincial, y a un tren blindado que transporta importante cargamento de armas para el ejército.
aviación de la tiranía bombardea la ciudad en un último intento por frenar la victoria rebelde. La guarnición del tren se rinde. Tras 4 días de combate, Santa Clara es tomada. En La Habana, estos acontecimientos precipitan la fuga de Batista y el desmoronamiento total del régimen. El Che es aclamado como héroe por la población de la ciudad, pero no se asentará en ella. Fidel, desde las afueras de Santiago de Cuba, les ordena a él y a Camilo Cienfuegos avanzar hacia la capital. La revolución ha triunfado. La Habana recibe a sus dirigentes. Ernesto Guevara, que acaba de entrar por primera vez en la capital cubana, es uno de ellos. Los padres del Che llegan a La Habana a pocos días de la victoria.